Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Licen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto de verlos otra vez en otra clase. Todos. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Que todos ustedes estén muy bien de salud, junto con sus familias. Por favor, jóvenes, les pido de favor los jóvenes que se ingresan como invitados, por favor háganlo con sus nombres y apellidos completos. Y la vez pasada ya les hablé de por qué. Es por lo de la parte del registro, que cuando descargo el registro simplemente hay alumnos que no están ingresando con nombres y apellidos completos. Ustedes pueden verlos incluso ahí en sus dispositivos que incluso no tienen ni nombres ni apellidos. ¿Sí? Entonces ya no es culpa mía si es el día de hoy ya no tienen ustedes asistencia. Por más que estén ustedes presentes, me digan sí, yo asistí, pero yo no veo aquí sus nombres y apellidos. Listo, jóvenes. Por eso es el motivo que les decía que pongan sus nombres y apellidos. Chicos, el día de hoy vamos a tratar de un tema, así mismo de repaso, que ustedes ya lo vieron en octavo. Espero la colaboración de todos ustedes. Por favor, revisar bien sus micrófonos, sus cámaras, que al momento de que los nombre o cualquiera de ustedes, Buenas tardes, ustedes me puedan ayudar. ¿Sí? Eso, jóvenes. Entonces me va a permitir en este momento, recuerden que están siendo grabados también, recuerden que están siendo grabados, por favor ayúdenme con las cámaras. Y en este momento voy a compartir mi escritorio. Un ratito, por favor. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Me avisan, por favor, si están observando la diapositiva de la presentación. Sí, Licen. Sí, Licen. Sí, Licen. ¿Sí? Ya, muy Sí, bien. Muchas Licen. gracias. Muchas gracias. Un ratito. Ya, jóvenes, entonces como ustedes pueden observar en esta presentación, asimismo nace del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Entonces vamos a seguirlo así mismo como hemos venido trabajando. Un ratito para admitirlo a sus compañeros. Ya. Continúo. El mismo tema de la vez pasada que les había mencionado es el mismo tema de ahora. Resolver conflictos me permite convivir en paz y armonía. Lo mismo que vimos la vez pasada, continuamos con el proyecto número 1. El objetivo es el mismo que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? El objetivo para ustedes. Y la actividad pues, de esta presente clase es operaciones con fracciones. ¿Ya? Ayúdenme, por favor, Brian Ortiz. Presente, Licen. Luego que dice actividad. Ya. Actividad. Operaciones con fracciones. Operar en ¿qué dicen esto? ¿Qué números serán? ¿Qué números serán? ¿Números? Números racionales. ¿Cierto? Ajá. Fraccionarios. Sí. Fraccionarios o racionales. Ya vamos a ver. Sigan nomás. Adición, multiplicación, resolviendo ejercicios numéricos. Aplicar las propiedades algebraicas para sumar y al multiplicar de números racionales, la solución de ejercicios numéricos, destreza desagregada. Ya, muy bien, muchas gracias. Brian, no sé si será que no puedes observar muy bien la pantalla o, bueno, espero que se mejore más esa lectura. Chicos, estas Están dos... muy pequeñas las letras, dicen. Ah, ya, entonces ya va a ser un poquito más grandes. Entonces, chicos, miren, esta parte de aquí,
nos quiere referir pues a lo que nos ha leído Brian, pues es de los objetivos que ustedes como estudiantes tienen que adquirir al momento de terminar estas diapositivas. El primero, ustedes pueden observar ahí, es una serie de números o con letras que es M4116, es un código pues de destreza. Bueno, les he puesto esto es para que ustedes se den cuenta de las destrezas que tienen que adquirir ustedes. Vuelvo y repito, no como docentes, no es un objetivo nosotros como docentes, sino es un objetivo más bien de ustedes como estudiantes. Entonces, operar en números racionales quiere decir esa Q que está ahí. Adición y multiplicación resolviendo ejercicios numéricos. Y la otra destreza es aplicar las propiedades algebraicas para la suma y la multiplicación de números racionales en la solución de ejercicios numéricos y es una destreza desagregada. Continuemos. Entonces entramos a los números racionales, operaciones con números racionales. A los números racionales también los conocemos como números fraccionarios, ¿sí? Como números fraccionarios. El conjunto de los números reales o el conjunto de números racionales está en el número reales, en el conjunto de los números reales, que es lo que estamos observando aquí en esta diapositiva. Entonces, como ustedes pueden ver, los números racionales en esta parte de aquí, ¿sí? Si me pueden guiar lo que estoy ahí encerrando. Y tenemos aquí dentro del conjunto de racionales, tenemos los números enteros y los números fraccionarios. ¿Sí? Cuando hablamos de fracciones, estamos hablando de números racionales porque están dentro de su conjunto. ¿Sí? Dentro de las fracciones están sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, a eso, o ese es el objetivo en alcanzar en esta clase el día de hoy. También como algo adicional, pues dentro de los números racionales también están los números enteros, ¿sí? Y dentro de los números enteros están los números naturales, que ustedes ya lo conocen muy bien. Y luego también dentro de los números reales, este universo grande, tenemos los números irracionales, que en esta clase, pues ustedes en cursos más adelante se estarán ustedes observando estos números irracionales. Continuemos. Conjunto de los números racionales, ¿sí? Conjunto de los números racionales. Tenemos que a los racionales o a las fracciones siempre van a estar denotadas o simbolizadas en matemáticas por esta letra Q. En matemáticas todo es simbologías. Incluso los números son símbolos, como les decía la vez pasada. Dentro de estos números racionales, pues tenemos las fracciones comunes, como tal las conocemos nosotros, las fracciones, ¿no es cierto? Aquí está un ejemplo. También dentro de los números racionales están los enteros, ¿sí? Los enteros se los denota con esta letra Z, ¿sí? Entonces existen enteros positivos, enteros negativos, incluidos. A los que no están incluidos en cero y son positivos se les dicen números naturales, ¿ya? Dentro de este conjunto de los números racionales o de los números enteros. Y también dentro de los números racionales están los números decimales, ¿ya? Recuerden ustedes en octavo ya vieron que un número fraccionario se lo puede convertir en números decimales. Y existen decimales periódicos puros, mixtos, bueno, etcétera. Hay una infinidad, ¿no es cierto? Continuamos. Números de la forma, entonces vamos a ver estas fracciones o estos números racionales, donde A y B son números enteros. ¿Sí? Recuerden, números enteros. Camila, ¿qué es un número entero? Camila Taipe. Presente, Liceo. ¿Qué es un número entero, Camila? Puede ser el 1, el 2, el 2, el 3. ¿Solo esos números? Hasta el infinito. No Podría tiene, y es ser decir que no tienen decimales. eso, ¿no es cierto? Ya, muy bien, Camila. Entonces son aquellos números que no tienen decimales, ¿sí? Entonces no tienen decimales. Entonces aquellos números son los que van a estar conformados en una fracción. Y tanto en la parte, como estamos observando, siempre está acompañada por una línea fraccionaria. En la parte de arriba un número entero y en la parte de abajo un número entero. Pero ¿cómo se llama esa parte de arriba y esa parte de abajo? Entonces tenemos que se llama el número que está hacia arriba de la línea fraccionaria se llama numerador y el de abajo pues de la línea fraccionaria se llama denominador. Ustedes ya lo vieron esto, como vuelvo y repito, simplemente estamos recordando, jóvenes. Recuerden, esta clase de aquí es simplemente para recordar, ¿sí? Vamos a recordar lo que nos han dado. Continuemos. Tenemos también
¿por qué el nombre de numerador? ¿Y por qué a veces nosotros nos preguntamos eso? ¿Por qué eso? Entonces, el denominador, el número que está abajo, denomina, indica en cuántas partes se ha dividido la unidad. Esta unidad, recuerden que este de fracciones no quiere decir un número que está fraccionado o una cantidad que está fraccionada o está dividida en partes. Entonces, el número de abajo, el denominador, indica en cuántas partes se ha dividido esta unidad, ¿sí? Y en cambio el numerador expresa la cantidad, numera, como que dice el nombre, numera, expresa la cantidad de partes que se toman de esa cantidad, de esa unidad, de lo que estamos tratando, de lo que estamos investigando, ¿ya? Entremos a lo que son, o comencemos con las sumas y restas de números racionales. Vamos a comenzar con la adición. Recuerden que la suma también se le llama adición y a la resta sustracción. Adición y sustracción de fracciones, pero con el mismo denominador. El mismo denominador. Vamos a ver el día de hoy. En este caso, miren, aquí tienen una representación gráfica de lo que se puede representar con una fracción. Miren, aquí esta fracción nos quiere decir 4. Como numerador tenemos el 4 y como denominador tenemos el 8. Entonces, el 8, en cambio el 4, el numerador, son las partes que se cuentan o las que están integradas en esa unidad. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que nos quería. Aquí tenemos el primer ejemplo de sumas de fracciones, pero con el mismo denominador. Cuando tenemos sumas de fracciones con el mismo denominador, basta nada más sumar sus numeradores. Recuerden, los numeradores son los números que están arriba de la rayita fraccionaria. Entonces, solamente aquí basta sumar sus numeradores y se pone o se ubica el mismo denominador debajo de la raíz, perdón, debajo de la rayita fraccionaria. Entonces, por ejemplo, si que me dicen a mí sumar 2 séptimos más 3 séptimos, sería igual a 5 séptimos. ¿Sí? Esto vamos a observar un poquito más abajo en la diapositiva. Miren, 2 séptimos, estamos aquí representando gráficamente, donde se ha dividido una unidad y se ha dividido en 7 partecitas. Dígame. Erika. Disculpe. Erika. Liz, está entrecortada la llamada. Está entrecortada. ¿Tiene alguien más problemas? Tal vez me escuchan bien los demás o Yo, todos profe. Licenciado. Sí, licenciado, yo se le entrecortada. Sí, Ya. no se escucha nada. Ya vamos a ver, ya va a ver la conexión, entonces esperen un Sí, se le momentito. escucha entrecortado, licen. Ya vamos a ver. A ver, por aquí tengo, está todo bien. Déjenme un ratito revisar la conexión, tal vez tenga una conexión deficiente. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor ahí? Jóvenes. Sí, Lice. Sí, Liz. Sí, Ya, Liz. si tienen problemas, cuando existen estos problemas, pues si solamente una persona es la que tiene ese problema, quiere decir que el problema no es el mío, sino el de la persona. Si todos ustedes no me están escuchando muy bien, es que quiere decir que yo estoy con mala internet. En este caso me están diciendo ya todos que me están escuchando. ¿Sí? Entonces continúo, jóvenes. Entonces, por ejemplo, eso les decía. Aquí, vuelvo y repito. Entonces aquí tenemos una suma ¿de qué? De fracciones, pero que tienen el mismo denominador. Simplemente aquí la regla es que sumar sus mismos numeradores o sus numeradores. En este caso, sumo 2 más 3 serían 5 y yo ubico el mismo denominador que sería 7. Entonces esta suma de numeradores, perdón, de fracciones, entonces sería 5 séptimos. Esta fracción, la primera que estamos viendo aquí, la ubicamos o la podemos representar gráficamente de la siguiente forma. Miren, un cuadrado se ha dividido en 7 partes porque eso me dice el denominador. Y el numerador me dice en cambio que solamente 2 partes. O sea, por eso se lee esta parte, esta gráfica 2 séptimos. O sea, que solamente estamos tomando 2 partecitas de esas 7. ¿Sí? Lo mismo sucede con 3 séptimos.
¿sí? 3 séptimos. Entonces, 3 séptimos igualmente gráficamente quedaría un cuadrado, un rectángulo dividido pues en 7 partes, pero solamente tomamos 3 de ellas. Entonces a esto le llamamos 3 séptimos. Y gráficamente una suma, miren, una suma se puede quedar representada de la siguiente forma. Miren, el mismo rectángulo dividido en 7 partes, pero como la suma me dice en 5 séptimos, entonces sumo los 2 más 3 serían 5 séptimos, como están ustedes observando en pantalla. ¿Qué hicimos con los numeradores? Se sumaron nada más y repetimos el mismo denominador. Eso es lo que nos quiere decir en la suma cuando tenemos los mismos denominadores. Otra vez, recordar, el numerador son los números de la fracción, de la raya fraccionaria, y denominadores los que están debajo. Continuemos. También podemos ubicarla en una recta numérica. ¿Sí? Una recta numérica. Entonces, miren, 2 novenos más 5 novenos, ¿cuánto es? Asimismo, observo primero, los denominadores están repitiéndose. Entonces, simplemente la regla me dice que sume los numeradores. Entonces, 2 más 5, 7, y coloco el mismo denominador. Entonces, sería 7 novenos, como estamos observando aquí en la respuesta. Esto en una forma gráfica, una representación de línea o en este caso de recta numérica, quedaría de la siguiente forma. Como ustedes están observando, tengo aquí el 0 y acá tengo el 1. ¿Sí? ¿Cómo lo divido esta recta numérica para ubicarlo? Simplemente lo que divido todas estas partes, desde el 0 hasta el 1, divido en tantas partes me diga a mí el denominador. Como me dice 9, entonces divido en 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partecitas. Coloco el 1. ¿Ya? Entonces, para ubicar la primera fracción en la recta numérica, ustedes pueden observar la línea de azul. Entonces, quiere decir 2 novenos. O sea, que de toda esta línea recta solamente cogemos 2 novenos. Y para ubicar el 5 novenos, ¿qué haría? En este caso, contara, o como estamos sumando, pues contara desde el 2, 5 veces, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces ahí ubicar a los 7 novenos. ¿Por qué? Porque en este caso estamos sumando todas esas partes de ahí. Estamos sumándolas. ¿Ya? Simplemente esta es una representación en una recta numérica de la suma. Eso es lo que quiero tratar de llegar a lo que estoy hablando aquí. ¿Sí? Entonces, estamos comenzando con la suma. La suma, cuando tenemos los mismos denominadores, simplemente acordarme de la regla. Sumo los numeradores y mantengo el mismo denominador. Entonces, miren, 2 más 5, 7, y mantengo el mismo denominador, que sería 9. Entonces, 7 novenos. ¿Listo? Nada más, así mismo como el primer ejercicio. ¿Qué pasa con la resta con el mismo denominador? Lo mismo sucede, igual que la suma, pero en cambio aquí restamos. Por ejemplo, 7 octavos menos 5 octavos, ¿sí? ¿Cuánto es? La regla me dice que si tengo el mismo denominador, simplemente resto los numeradores. Entonces, 7 menos 5, 2. Y mantengo el mismo denominador, como ustedes están viendo ahí, el 8. ¿Ya? El 8. Asimismo, esto tiene una representación gráfica. Por ejemplo, el 7 octavos está representado, como ustedes están observando aquí, lo que está al extremo izquierdo de su pantalla. 7 octavos. Es un rectángulo dividido en 7 partecitas, de las cuales en 8 partecitas, perdón, de las cuales 7 tomamos. Igualmente con el otro rectángulo. De las 8 partes solamente tomamos 5. Son los 5 octavos. Si restamos esto, nos queda como forma gráfica lo que ustedes están observando aquí en la parte derecha de su pantalla, que nos queda 2 octavos. ¿Qué hemos hecho? Restar 7 menos 5 de estas partes y me queda 2 octavos. Entonces los numeradores se restan, pero mantengo el mismo denominador, o repetimos el mismo denominador, como nos dice aquí, cuando es una resta. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, aquí tengo otra vez el mismo ejemplo, ¿no es cierto? 7 octavos menos 5 octavos. ¿Sí? Igualmente, resto los numeradores y mantengo el mismo denominador, serían 2 octavos. Esto en una forma gráfica, si a mí me pidieran, pues representar en una recta numérica, si a mí me pidieran, lo haría de primero. Voy en orden. Primero la primera fracción.
que sería 7/8. La represento. ¿Qué hago para representar una recta numérica? Divido desde el 0 hasta el 1, divido las partes que me dice el denominador. Entonces, miren, aquí ha sido 8 partes, divido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí ubico el 1. ¿Ya? Lo que me enseñaron a mí en octavo, ¿no es cierto? Y entonces aquí ubico los 7/8, que sería contar desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí estaría el 7/8, ¿no es cierto? Pero como me dice resta, la resta quiere decir que voy a restar 5/8. O sea, desde este punto me iría no hacia adelante, sino hacia atrás, porque voy a restar menos 5/8, o sea, menos 5 espacios. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, aquí en este punto que está la X, sería menos 5/8. Y ahí ubico el 2/8, que es lo mismo que estar contando. Entonces, el resultado de poner este resultado, perdón, otra vez, de ubicar esto en una línea recta de 2/8, entonces aquí es el 2/8. Bueno, volviendo a la resta de fracciones, ¿sí? De una forma analítica, recordarme que simplemente los numeradores los resto y mantengo el mismo denominador. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Continuemos. Adición y sustracción de fracciones, pero de diferente denominador. ¿Qué sucede cuando el denominador no se repite, que no son diferentes? Entonces vamos a verlo. Tengo aquí un ejemplo. 1/3 más 1/2. Comencemos con la suma. 1/3 más 1/2. Cuando sucede esto, ayúdenme por favor con el micrófono. Ayúdenme por favor con el micrófono. Ya, listo. Entonces, chicos, cuando sucede esto, de los denominadores diferentes, miren, estamos aquí en una suma donde los denominadores son diferentes. No importa si el numerador se repite. Aquí la suma, la única regla anterior era cuando los denominadores se repiten. Pero en este caso, miren, observemos esta suma de aquí. 1/3 más 1/2. Aquí estoy viendo que los numeradores se repiten. Entonces, aquí, y los denominadores son diferentes. Entonces, no puedo aplicar la misma regla anterior. Cuando sucede que los denominadores son diferentes, yo tengo que hacer o sacar el mínimo común múltiplo de estos denominadores, del 3 y del 2. ¿Qué era el mínimo común múltiplo? Aquel número que nosotros simplemente abarque a estos dos números, que sea divisible para estos dos números. Eso le llamamos el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Ya vamos a ver en ejercicios después cómo sacamos el mínimo común múltiplo. Entonces, miren, entre 3 y 2 el mínimo común múltiplo es 6. ¿Por qué? Porque 6 es divisible para 3 y 6 es divisible para 2. Entonces, yo tengo que buscar un número que sea divisible. Entonces, ubico el 6. 6 dividido para 3 a 2 y multiplico por el denominador, que sería 2. Miren, 2. Lo mismo sería para la otra fracción. 6 dividido para 2 a 3. Por 1, 3. Y simplemente ya aquí se ha transformado en dos fracciones donde tienen el mismo denominador, miren. Ahora sí ya se me hace más fácil, así como en la anterior. Entonces yo simplemente sumo los numeradores y mantengo el mismo denominador. 2 más 3, 5, y mantengo el mismo denominador, que sería 6. Entonces, la suma de 1/3 más 1/2 sería 5/6. Y eso es lo que ustedes están viendo aquí. Esto, de una forma gráfica, de una forma representativa, es lo que ustedes están viendo más abajito. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, el 1/3 lo tengo aquí. 1/3 es un rectángulo dividido en 3 partes, pero solamente 1/3 de ellos escogemos, o un cuadrito de ellos escogemos para representar el 1/3. Y también el 1/2, sí, el 1/2 también, miren, de esta forma son un rectángulo dividido en 2 partes y solamente cogemos uno de ellos. ¿Ya? Luego, el momento de sumar, pues estos dos me quedaría 5/6. ¿Por qué? Como ustedes pueden observar, más abajito están los números en rojo, ¿no es cierto? Que son las fracciones equivalentes a este 1/3 y a si sumando los dos fue lo que ahorita encontramos y nos salió 5/6 y eso es lo que está representado con el igual que estamos observando aquí. Entonces, para resumir, de una forma analítica o una forma matemática, cuando tengo una suma
y son diferentes denominadores, diferentes números de abajo, y no me importa si los números de arriba se repiten, sino solamente estoy fijándome en los números que están debajo. Entonces yo, ¿qué tengo que encontrar? Es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? El mínimo común múltiplo de cualquier número que esté ahí. El mínimo común múltiplo es aquel número que sea divisible para estos dos números, o para 3 o para 5, los que tengan las fracciones que tengan. ¿Ya? Continuamos. Aquí tengo otra forma de sumar, también otro ejemplo, perdón, de suma. Como ustedes pueden observar, los denominadores son diferentes. ¿Sí? Cuando tengo otra vez los denominadores diferentes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el mínimo común múltiplo. Un número, aquel que sea divisible para estos números. Entonces, el mínimo común múltiplo de 12 y 3 es a simple vista, se lo puede observar. ¿Cuál sería? El 12, porque en este caso es divisible para los dos. Entonces, tomo como mínimo común múltiplo el 12. 12 dividido para 12 a 1. 1 por 9, 9. Y eso es lo que está ubicado aquí arriba de esta fracción. Luego también tengo el 12 mismo. 12 dividido para 3 a 3, perdón, a 4. 12 dividido para 3 a 4. Y 4 por 2, 8. Es lo que están ustedes observando en la parte, en el numerador de la segunda fracción. Entonces, al momento de sumar, como ustedes están observando, aquí se me ha construido en fracciones donde tienen el mismo denominador y es más fácil. Solo sumo los numeradores y me quedo con el mismo denominador. Entonces 9 más 8, 17 y me quedo con el mismo denominador, sería 17 doceavos. ¿Listo? Aquí hay una representación en números mixtos, no nos vamos a meter mucho en números mixtos, simplemente si nos dan a nosotros hacer, simplemente podemos terminar ahí. Si es la forma o si hay la forma de simplificar, lo dejamos simplificado. Y si no, simplemente lo dejamos tal como está ahí la respuesta. De igual forma tenemos aquí una representación en recta numérica, como ustedes pueden observar. Ya, lo mismo. 9 dividimos pues esta numérica en 12 partes iguales hasta llegar al 1. Y así sucesivamente. Y representamos, como vimos los ejemplos anteriores. ¿Ya? Continuamos hasta ahí. Lo mismo sucede con la resta. No sé, voy a preguntar si tal vez me están escuchando. Pero estoy hablando aquí y no sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, listo. Ya, listo. ¿Ya no hay interrupciones? Ya no creo que, mejor. Tenemos otra, aquí ya en cambio ya tenemos una resta, pero la resta, aquí, como ustedes observan, no tenemos el mismo denominador. ¿Sí? No tenemos el mismo denominador. Entonces, lo mismo sucede con la suma. Cuando tengamos una resta y tenemos diferentes denominadores, simplemente yo, ¿qué hago? Es buscar el MCM o el mínimo común múltiplo de estos dos números, de los dos denominadores, en este caso, del 10 y del 5. Entonces, un número a simple vista, cuando son fáciles de observar, pues simplemente a simple vista se puede saber cuál es el mínimo común múltiplo ahí. Un número que abarque divisiones para los dos sería el 10. 10 es divisible para 10 y 10 es divisible para 5. Entonces, miren, 10 dividido para 10 a 1 por 7, ese número 1 lo multiplico por el numerador, por 7, sería 7. Así mismo con la segunda fracción, 10 dividido para 5 a 2, 2 por 2, 4. Entonces tengo, miren, ya se me formó dos fracciones con el mismo denominador y es más fácil, como el primer caso que vimos. Entonces, aquí simplemente resto los numeradores, pero el numerador lo mantengo. Entonces, 7 menos 4, 3. Y mantengo el mismo número. Entonces serían 3 décimos. Y esa sería la respuesta. Simple, nada más. Aquí también tengo igualmente una forma o representativa. ¿Sí? Representativa está también ahí. Entonces, ustedes también pueden observarlo. Y no voy a meter mucho aquí a los gráficos para avanzar por el tiempo, chicos. ¿Ya? Continuamos. También tengo entonces otro ejemplo de resta, miren. Aquí tenemos 7 novenos menos 4 sextos. ¿Ya? 7 novenos menos 4 sextos. Entonces, yo puedo, así me doy cuenta que los denominadores son diferentes. ¿Sí? Los denominadores son diferentes. Entonces, yo tengo que sacar el mínimo común múltiplo. Pero a ver, vamos a ver. Si cojo el 9, 9 es divisible para 9, pero no es divisible para 6. 6, cojo como mínimo común múltiplo el 6.
6 es divisible para 6, pero no es divisible para 9. Cuando sucede eso y cuando solamente tenemos dos fracciones, entonces simplemente multiplicamos los dos. 9 por 6, 18. Ahora sí, 18 lo cojo como mínimo como múltiplo y ustedes pueden darse cuenta que sí es divisible para 9 y para 6. Entonces, miren, 18 dividido para 9 a 2. 2 por 7, 14. Es lo que están observando en el numerador. 18 dividido para 6 a 3. 3 por 4, 12. Como están observando en el numerador también de la segunda fracción. Y ustedes pueden observar aquí que se me ha transformado en fracciones donde tienen el mismo denominador. Y simplemente aquí yo puedo restar los numeradores y mantengo el mismo denominador. Entonces vamos a ver. 14 menos 12, 2. 18 lo mantengo. Y esa ha sido la respuesta. Pero ojo aquí, miren, aquí si me están siguiendo con mi puntero, ustedes pueden darse cuenta que aquí sí es divisible. O sea, sí puedo simplificar, sacar las mitades. Mitad de 2, 1 y mitad de 18, 9. Entonces el resultado de esto se ha habido cómo simplificar y me ha quedado un noveno. Entonces siempre cuando podamos simplificar la respuesta, la dejamos simplificada, lo más que podamos. Cuando existe el modo o la forma. Si no existe, pues no hay ningún problema. Entonces, a esto quedaría un noveno. En este ejercicio sí hubo cómo. Entonces, nos queda un noveno. ¿Ya? Continuemos. No voy a entrar mucho a la recta numérica para avanzar así mismo. Entonces, miren, la adición y la sustracción de números, tanto con el mismo número, con la misma denominador y con diferente denominador. Hasta ahí preguntas, chicos. Jóvenes, preguntas hasta ahí. Me fueron, creo que. Ya, muy bien, entonces no hay ninguna pregunta, continuamos. También tengo la adición y la sustracción de fracciones, ¿sí? Pero aquí ya vamos a ver cómo sacamos el mínimo como múltiplo, ¿sí? Cuando los denominadores son diferentes. Vamos a ver. Entonces, miren, por ejemplo aquí, tengo este ejemplo o este ejercicio, me dicen a mí, miren, yo tengo aquí combinados, suma y resta. ¿Sí? Suma y resta. Y me dicen que haga lo siguiente. 3 quintos más 4 sextos menos 7 doceavos. Tengo que realizarlo. Entonces, miren, aquí tengo una suma y una resta. Para realizar estos ejercicios, primero tengo que, primero siempre en matemáticas, pues no darnos por vencidos. Siempre a veces vemos estos ejercicios y se nos hace un poco difícil. No. Entonces, simplemente si podemos realizarlo. Primero que nada, fijarme en los denominadores. Como ustedes pueden ver, los denominadores son 5, 6 y 2. Los coloco en otro ladito para sacar el mínimo múltiplo de ellos, porque ya no son 2, ya son 3 y se me hace un poco difícil a simple vista saber cuál es el denominador. ¿Ya? Entonces 5, 6 y 12 simplemente lo paso a otro ladito, así como lo he puesto aquí. Voy a encerrarlo aquí. En su hoja también pueden ustedes ponerlo un poquito más al lado. Entonces miren, voy a encontrar el mínimo común múltiplo de estos tres números, es el primer paso. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. Coloco esos números de esta forma como ustedes están viendo y hago dos rayas, una horizontal y una vertical como ustedes están viendo. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? Primero comienzo buscando las mitades, luego las terceras, luego las cuartas, quintas de cada uno de los números. Por cada uno de los números, perdón. Entonces, comenzamos con el primer número primo. Son números primos estos de aquí. Comenzamos con el primer número primo, que es el 2. 2, 5, dividido para 2, ¿existe? No. 6, dividido para 2, sí hay. O la mitad de 6, sí hay. Que serían 3, que están observando aquí. La mitad de 12, sí hay, que es 6, que están observando ahí más abajito. ¿Ya? Listo. Termino con este último número. Comienzo otra vez. Me doy cuenta si puedo sacar la mitad otra vez, entonces coloco otra vez el 2. Mitad de 5 todavía no existe mitad de 5, ¿no es cierto? No hay mitad de 5. Mitad de 3 tampoco, simplemente lo bajo al número. Mitad de 6 si existe, es 3. Listo, entonces sí ha habido mitad aquí. Voy con el otro, entonces ya como no hay mitades, ¿sí? Observo estos números de aquí, como no hay mitades, entonces sí habrá terceras, entonces pongo el 3. Tercera de 5 no hay, simplemente lo bajo. Tercera de 3 sí hay, es 1. Y tercera de 3 hay, sí hay, es 1 también.
Y por último, solamente me tocaría en cuarta, no va a haber, quinta sí hay. Entonces, quinta de 5, 1. Cuando llegan ustedes a 1, a 1, a 1 en este mínimo común múltiplo, encontrando el mínimo común múltiplo, llegan a 1, 1, quiere decir que todo esto se ha terminado. Lo que me resta para encontrar el mínimo común múltiplo es multiplicar todos estos numeritos que he puesto aquí. Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. Ese es el mínimo común múltiplo para este ejercicio de aquí. O sea, quiere decir que este número 60 es divisible para todos ellos. Vamos a verlo. 60 dividido para 5 a 12. 12 por 3, 36. Es lo que ustedes están viendo aquí. Y aquí están los números, incluso acá arriba en azul, como ustedes están viéndolo ahí, lo dicen. Lo mismo sucede con la otra fracción. Vamos a ver, 60 dividido para 6, si hay, es 10. Ese 10 lo multiplico por el 4. 10 por 4, 40. Y por último, 60 dividido para 12 a 5 y 5 por 7, 35. Pero con el signo menos. Voy poniendo el mismo signo que están aquí. ¿Ya? Luego pueden darse cuenta que aquí se me ha formado fracciones con el mismo denominador. Y es fácil. Simplemente aquí pongo el mismo denominador, pero los numeradores me tocaría restar, sumarlos o restarlos, tal como me están dando aquí. Primero voy a sumar 36 más 40, me quedaría 76. Y 76 menos 35, 41. Miren, entonces el resultado de todo esto que hemos hecho, cuando existen varias fracciones, ha sido 41 sobre 60. Si puedo, lo simplifico, pero en este caso no puede simplificarse, simplemente lo dejo tal como está ahí, a la fracción. Entonces, pasos para resolver. Recuerden que en matemáticas todos son pasos y pasos. Cuando yo tengo este tipo de fracciones, ya sean 3, 4, 5 fracciones y son combinadas, más, menos, restas, sumas, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer primero, sacar el MCM de los denominadores. ¿Sí? Sacar el MCM. ¿Cómo lo saco? Como observamos en este ejercicio, ustedes están viendo aquí. Sería el segundo paso. Segundo paso, sacar el MCM. Primer paso, observo. Segundo paso, sacar el MCM. Tercer paso, ya sacado el MCM, voy a dividir por cada uno de los denominadores y multiplicarlos por sus numeradores. Cuarto paso, simplemente aplicar las sumas o restas que nosotros ya tenemos aquí. Y por último paso tendremos la respuesta. Si podemos la simplificamos y si no, la dejamos tal cual. Aquí en este caso nos ha quedado tal cual. Continuemos. Otro ejemplo. Aquí, este ejemplo, como ustedes pueden ver, primero me dan a mí que haga este ejercicio de aquí, miren. 2 tercios más 7 doceavos menos 1 octavo. ¿Sí? Menos 1 octavo. Un truco para cuando ustedes les toque realizar. Ustedes también pueden simplificar primero estas fracciones, si es que hay cómo. Para que se les reduzca un poco menos los números gigantescos que a veces les sale. A veces estamos hablando de cientos, de 200. Entonces, simplemente es simplificar aquí. Por ejemplo, simplificar 2 tercios, no hay cómo, no podemos simplificar, simplemente no hay cómo en ese término. En el otro término, 7 doceavos tampoco, no hay cómo, en 1 octavo tampoco. Entonces, simplemente aquí no hay cómo simplificar. Ya vamos a ver un caso donde se puede simplificar. Listo. Primer paso, veo el ejercicio. Segundo, saco sus denominadores, que serían 13, 12 y 8. Segundo paso, los paso en otro ladito para sacar el MCM, se me haga un poco más fácil, como ustedes están viendo ahí. ¿Ya? Entonces, en el MCM, ¿qué tengo que hacer? 2 rayitas, una vertical y otra horizontal. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Ahí está. 3, 12 y 8. Vamos a comenzar con el primo más, el menor, el 2. 2, voy a sacar la mitad de todos estos denominadores. Mitad de 3 no existe, simplemente la bajo. Mitad de 12, si existe, es 6. Mitad de 2 es 8, y, mitad de 8 es 4, y simplemente lo pongo el resultado ahí. Así mismo continúo con el siguiente. Observo esta parte de aquí y veo que todavía sí puedo sacar mitades. Entonces, otra vez el 2. Mitad de 2, simplemente lo bajo. Mitad de 6, sí, es 3. Y mitad de 4, simplemente estoy poniendo ahí 2. Dígame. Está trabando su micrófono. Otra vez pregunto, ¿con todos es el mismo problema? ¿Con todos? Sí, Lice. Sí, Lice. No, Lice. No, ya listo, chicos. Miren, No, entonces, Lice. otra vez explico.
no es cuestión mía cuando, sería problema mío cuando todos no me escucharan o estaría trabado, pero ya hay compañeros que me dicen que sí me escuchan. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? Por favor, yo les diría de favor que revisen su conexión a internet o acérquense un poquito más al wifi. No al wifi del vecino. Bueno, si están ahí cogiendo el wifi del vecino, el wifi del vecino. Ya continúo, chicos. Entonces, la otra sería, la mitad de 4 sería 2, como estamos observando. Y por último, el 2, que también sería la mitad de este nada más que están observando aquí. La mitad de 2 es 1 y simplemente ahí está, 1. Y por último tenemos el 3, tercera y tercera, 1 y 1. Hasta ahí terminaría el MCM. Luego, para encontrar el MCM, tendría que multiplicar todos estos números. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Ese ha sido para mí el MCM para este ejercicio. El 24 va a ser divisible para todos estos denominadores. Entonces, lo ubico aquí al 24 y este 24. 24 dividido para 3, ¿a cuánto? A 8, ¿no es cierto? 8 por 2, 16. Es el 16 que ustedes están observando aquí. 24 dividido para 12, a 2. 2 por 7, 14 y es el 14. Pero miren el signo mantengo lo mismo. Si aquí dice más, más aquí. Si aquí diría menos, menos iría aquí. Pero en este caso es más. 24 dividido para 8, a 3. 3 por 1, a 3. Pero con el signo menos. ¿Listo? Miren, aquí ya no repito tanto los denominadores, sino solamente pongo un solo denominador. ¿Ya? Y esta sería la forma más óptima de realizar estas operaciones. Luego solamente me voy a restar lo que me quedó en los números en el 10 más 14 serían 30, ¿no es cierto? 30 menos 3, 27. Entonces sería 27, 24. En este caso busco, para simplificar, sería la tercera de 27, 9, tercera de 24, 8. Entonces toda esta parte de aquí, de sumar y restar, me quedaría 9 octavos. Ese sería el resultado final. Listo. 9 octavos. Entonces, siguiendo los pasos como estábamos viendo, observando. Continuemos. Aquí también tengo otro ejercicio. ¿Sí? No me voy a entrar en mucho ejercicio. Como ustedes saben, estas diapositivas también las voy a compartir. Entonces, espero que ustedes se tomen la molestia de verlo, de realizarlo incluso y darse cuenta, ¿sí? Por motivos de tiempo, chicos. Vamos. Aquí también hay otro, he puesto algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo se saca el MCM. ¿Ya? Miren, aquí hay más. Y llegamos al otro tema, que son la multiplicación de números racionales. ¿Sí? La multiplicación, que es muy fácil. ¿Qué significa? Por ejemplo, tenemos este ejemplo aquí de multiplicación de números racionales. 5 por 1/4. Vamos a primero a ver los números enteros por fracciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que voy a sumar 5 veces el 1/4. Eso es lo que nos indica aquí. Cuando tenemos un número entero por un número fraccionario, un número racional, simplemente me está indicando que yo lo sume 5 veces a ese número racional, en este caso, a 1/4, así sea lo que tengamos de número entero. Veamos el ejemplo aquí, miren. 5 por 1/4 quiere decir 1, 2, 3, 4, 5 veces voy a sumar. Y es muy fácil. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, aquí yo tengo fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Qué hacía con los numeradores? Los sumaba. 1 más 1 más 1 y más 1. Me quedaría todo esto 5 cuartos. Miren, toda esta parte de aquí me quedaría 5 cuartos. Entonces, la multiplicación de 5 por 1/4 sería 5 cuartos. ¿Sí? Entonces, una multiplicación de un número entero por un fraccionario simplemente es una suma abreviada de sus sumandos. ¿Sí? De sus sumandos. Eso quiere decir. Continuemos. Aquí otra vez he puesto el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo. Otra vez el número entero, 5, por la fracción que sería 1/4. Si multiplicamos esto, sería 5 cuartos. ¿Sí? ¿Cómo obtengo este resultado? Simplemente multiplicar el número entero por el numerador y repetimos el mismo denominador. Miren, fácil. 5 por 1, 5 y repetimos el mismo denominador que sería 4. ¿Ya? Eso es lo que nos está indicando aquí. Continuamos, vamos a ver más ejemplos. Miren aquí, número entero 1 por 8 novenos. Fácil, 1 por 8 novenos, 8 novenos. Aquí, 7 por 2 octavos.
multiplico el número entero por el numerador y mantengo el denominador. Entonces 7 por 2, 14 octavos. Mantengo el mismo denominador. Aquí puedo simplificar, miren. Sacar mitades. Mitad de 14, 7 y mitad de 8, 4. Entonces me queda 7 cuartos. Vamos a ver aquí. Entero por fracción. 2 por 1, 2, ¿no es cierto? Multiplico, ¿qué? Multiplico entero por numerador y mantengo el mismo denominador. 2 por 1, 2 y sobre 5. 2 quintos sería. Y así sucesivamente. Miren, aquí hay otro ejemplo. 9 por 2 tercios. Multiplico el entero por el numerador. 9 por 2, 18. Ahí mantengo el denominador, que sería 3. 18 tercios. Aquí yo puedo simplificar. Y 18 dividido para 3 a 6. O sacar la tercera de 3, 1 y tercera de 18, 6. Listo, aquí recuerden que todo número entero puede convertirse en fracción, simplemente que ubicando el 1 debajo de él, ahí se convierte en fracción. Miren esta propiedad importante, ustedes ya vieron esto en octavo, cualquier número entero se convierte en fracción, ¿cómo? Simplemente una rayita pues fraccionaria y sobre él ponerle el 1 y ya se convirtió en fracción. Continuemos. Vamos a multiplicar fracciones por fracciones. Sí, fracciones por fracciones. Miren aquí, tenemos 1/4 por 2 tercios. ¿Cómo multiplicamos las fracciones? Continuemos, no quedemos aquí. Miren, las fracciones se multiplican simplemente, es el producto de sus numeradores por sus denominadores. Como están aquí viendo las flechitas rojas. Si yo, por ejemplo, en este ejemplo, tengo 2 quintos por 1/2, me dicen que multiplique, simplemente multiplico el 2 por el 1 y ubico en el mismo numerador, que sea 2 por 1, 2, y multiplico 5 por 2, 10, que sería en el denominador. Entonces, 2 décimos. Saco las mitades, cuando puedo reduzco, ¿no es cierto? Simplifico. Mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Ya? Continuemos. Aquí hay más ejemplos, miren. Entonces, ¿cómo multiplico fracciones? ¿Cómo multiplico dos fracciones? Simplemente multiplicando sus numeradores y sus denominadores y eso coloco en la respuesta. 7, miren aquí este ejemplo. 7 por 3, 21. Ahí está la respuesta. Y 8 por 5, 40. Simplemente está la respuesta ahí. Así de fácil. Esta de aquí no puedo simplificar. ¿Sí? No hay ni mitades ni terceras. Hay tercera de 21, pero no hay tercera de 40. Entonces no hay cómo simplificar. El otro ejemplo, 4 y 5, miren, multiplico 4 por 5, 20, y multiplico denominadores, 9 por 6, 54. 20 sobre 54, o 20, 54 avos. En este caso sí puedo simplificar. Miren, la mitad de 20, 10, y la mitad de 54, 27, y aquí está la respuesta. Y así sucesivamente con los demás ejercicios. Miren, no voy a indicarles mucho, como ustedes, vuelvo y repito, estamos simplemente recordando. Entonces, si ustedes tuvieran más fracciones, no solamente 2, si tuvieran 3, 4, 5 fracciones y todas están multiplicándose, no están ni sumando ni restando, están multiplicándose, yo simplemente tengo que multiplicar todos sus numeradores y colocar en la respuesta, en el mismo numerador esa respuesta, y así mismo multiplicar todos sus denominadores y ubicar en el denominador de la respuesta esa respuesta, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Ya? Aquí, miren, tenemos un ejemplo de tenemos varias fracciones, tenemos 3. Me dicen que lo multipliquen, miren. Entonces, ¿cómo multiplicamos? 2 por 5, 10, 10 por 3, 30. Y aquí está el resultado. Lo mismo, 3 por 6, 18 y 18 por 5, 90. ¿Ya? Miren, y aquí está el resultado. Yo puedo simplificar esto. Entonces me quedaría 1/3. ¿Sí? 1/3. Puedo simplificar esta parte de aquí. ¿Ya? Para que no se me haga largo, miren, para que no se me haga números gigantes, a veces hay cuestiones donde nos ponen aquí 10, 15, 20 o cientos o miles. Entonces yo puedo simplificar antes de hacer la operación de la multiplicación. Miren, yo podía haber simplificado el 5. Aquí vemos este ejemplo, lo que nos están poniendo aquí. Entonces, miren, es el mismo ejemplo que está aquí, está acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, hubiera podido simplificar los 5, tanto del numerador como el denominador, y el 3 con el 3, de tanto del numerador como el denominador. Y simplemente me quedo con los que están
sin simplificar, ¿no es cierto? Entonces 2, no tengo con quién más, entonces lo paso aquí 2. Y en el denominador está solamente el 6, ahí está el 2 sextos. ¿Ya? Entonces, miren, esto es, pueden ustedes hacerlo un poco más fácil. Entonces, esto reducido quedaría 1/3, que sería el mismo que está en 1/3 de arriba. Y es el mismo ejercicio. ¿Ya? Continuemos. Aquí hay más ejercicios, también les he puesto para que puedan observarlos. Han simplificado, ¿sí? La división, ¿sí? La división de números racionales. Ese es el último tema ya, jóvenes. Entonces, miren, ¿cómo dividimos? Pasemos. Simplemente para dividir números, en este caso, fraccionarios por un número entero, o lo mismo, fracciones por fracciones, ustedes pueden aplicar la propiedad del inverso multiplicativo. ¿Qué quiere decir el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo simplemente es que si a mí me dan 3/5, aquí está el ejemplo, si a mí me dan 3/5, simplemente darle la vuelta, ¿sí? Darle la vuelta al numerador, se convierte en denominador, y viceversa, el denominador se convierte en numerador, así como estamos viendo aquí. ¿Ya? Y multiplico tal como me han enseñado. Miren, aquí vamos a hacer. Miren este ejemplo de aquí. Tengo 3/5 dividido para 3, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto es sobre 1. Entonces aplico, en este caso de aquí, aplico el inverso multiplicativo, que quien dice, ¿no es cierto? Y multiplico como me ha enseñado. 3 por 1, 3, y 5 por 3, 15. Entonces, la respuesta de esta división sería 3 quinceavos, igual a 1/5. ¿Ya? Aplicando el inverso multiplicativo. Vamos a ver aquí hay más ejemplos. Este signo de aquí quiere decir división, chicos. Solo que están dos puntitos ahí, pero también se lo puede decir en matemáticas, que es la división. Entonces, miren, aquí tengo dos fracciones y me dan a dividir 2/5 para 6/9. ¿Qué hago? Aplico el inverso multiplicativo a esta fracción de aquí, a esta, no a la primera, sino a la segunda. Entonces me quedaría 9 sextos y multiplico, tanto como me ha enseñado, numerador con numerador. Miren, 2 por 9, 18, y 5 sextos, serían, o 5 por 6, perdón, 30. Simplifico, me quedaría 3/5. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Preguntas, si no, continúo. Jóvenes, preguntas. Jóvenes, ¿lo están escuchando o no? No, listen. ¿No me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, Lisa. Ah, Sí, ya, listen. ya. Sí, listen. Ya, entonces, ¿Qué ya, pasará entonces, con ese man? esto es el inverso multiplicativo, ¿no es cierto? El inverso, con el método del inverso multiplicativo podemos dividir y multiplicar, tal como estamos viendo aquí. También existe otro más fácil para poder multiplicar dividir más rápido, que son los productos cruzados, ¿sí? O sea, más claro, multiplicar en cruz, ¿sí? Multiplicar en cruz. ¿Cómo? Por ejemplo, me dan a mí a dividir esto, 2/5 dividido para 6/9. Podría haberlo hecho con el inverso multiplicativo, darle la vuelta y vuelta a multiplicar, ¿no es cierto? O si no, simplemente acordarme de los productos cruzados. ¿Cómo? Este numerador de esta primera fracción lo multiplico con el denominador de la segunda. 2 por 9, 18. Y luego este denominador de la primera fracción lo multiplico con el numerador de la segunda fracción. Me quedaría 5 por 6, 30. Y listo. Y esa es la respuesta de la división, que es un poco más fácil. Vamos a ver más ejemplos. Miren, dividir esta parte de aquí, de acuerdo a los productos cruzados, o como quien dice ustedes vulgarmente, pues se dice en X. Entonces, 2 por 2, 4, lo ubico en el numerador, y 9 por 1, 9. Y ya está dividido. Y así sucesivamente con los demás. Miren, por ejemplo, 5 por 4, 20, y 8 por 3, 24. Sería 5 sextos. Y así con este ejemplo y con los demás ejemplos. ¿Sí? Listo, jóvenes. Estos son con las 4 operaciones. Ha sido una tarde muy larga, si es verdad. Es por lo que tenía, estos temas son para ustedes, solo son de repaso, nada más. Como me dicen que no tienen ninguna pregunta o duda, voy a pasar al trabajo que van a hacer ustedes. Es este de aquí. Ya mismo les subo al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Los dos archivos los voy a subir.
¿Ya? Aquí está la fecha máxima que tienen que entregar. Aquí están las indicaciones. Recuerden que no tienen que ser trabajos copiados. Bueno, aquí no, realizar esas actividades a mano y con letras y números legibles. Clarito dice aquí. ¿Ya? Este es el nombre del proyecto. Las operaciones, el nombre de la actividad se llama operaciones con números racionales. Y estas son las actividades que ustedes tienen que realizar. ¿Sí? Estas actividades de aquí. ¿Ya? Igualmente he puesto unos videos, aquí en esta parte he puesto unos videos donde ustedes pueden darle clic aquí y les va a mandar al YouTube. Si tienen la posibilidad de verlos, por favor les indicaría que los vean, si tal vez no entendieron. Igualmente, aquí estos videos que ustedes están viendo, la clase de hoy día queda también grabada, ustedes pueden verla cuantas veces deseen. ¿Listo, jóvenes? Hinojosa Carvajal. Sí, listen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el silbido, Hinojosa? ¿Me quiere decir algo? Listo, chicos. Preguntas. Ahora sí los escucho. Listen. ¿Y qué es esa cosa para ver los videos? Solo tenemos que aplastar y nada más. Sí, los links, sí. Cosa no, sino links. Links o enlaces también que los llevan a ustedes. Ya, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, pues les agradecería la participación de hoy día de ustedes. Voy a descargar en este momento la lista de asistencia. Por favor, los que se unieron después de las 4:10, 4:20, por favor, les ruego más puntualidad. Más puntualidad, por favor. Recuerden que estos medios no nos dan para tener tanto tiempo conectados, entonces se van a perder las clases. Listo, chicos. Otra vez pregunto, ¿alguna duda? Listen, y cuando haya otra clase, así mismo. Tenemos todos los días jueves, de 4 a 5 de la tarde, 4:05 de la tarde comenzamos. ¿Y por qué no tenemos así lunes, miércoles o otro día? No sé si el tutor les explicó, jóvenes, estamos en medios virtuales. Es 1 hora por cada materia. Sí. Es por cada una de las materias tenemos nosotros conexiones, sí, chicos, no tenemos todos los días. Recuerden que estamos viviendo en una época, pues, de emergencia. Entonces, debido a eso, pues, toda la educación y todo, tanto ustedes como yo como docente, pues, se nos hizo algo nuevo. Entonces, por eso es la razón que nosotros tenemos este horario, ¿sí? Este horario que me estás preguntando tú. Jóvenes, ¿más preguntas? ¿No? No, Liz. No, entonces de mi parte, muchas gracias, jóvenes. Ya en unos minutos les pongo las tareas y el recurso que estábamos viendo el día de hoy aquí. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Dígame. Hasta luego, Listen. Dice. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Listen. Hasta luego. Hasta luego.